Mis padres me repudiaron después de mi divorcio y me echaron a la lluvia sin nada más que una mochila y el niño sin hogar que acogí. Entonces un día, en la fila de un comedor benéfico, de repente señaló a un multimillonario y susurró: «Ese es mi padre». Mi vida cambió para siempre. La lluvia caía sin cesar, las gotas heladas apuñalaban mi piel como agujas. Yo, Owen Moore, de 34 años, recién desempleado, estaba inmóvil frente a la pulida puerta de madera de la casa de mis padres en Ohio. La gastada mochila sobre mi hombro pesaba enormemente con unas pocas mudas de ropa arrugada y las escasas pertenencias que me quedaban después de semanas a la deriva. Mi mano agarraba con fuerza la pequeña y fría mano de Mason, el niño de 9 años que había adoptado 2 años antes. Estaba delgado y empapado hasta los huesos, temblando mientras se apretaba contra mí como un pajarito perdido. Los ojos asustados de Mason recorrían la casa desconocida, una vivienda de 2 pisos con una cerca blanca y parterres de flores cuidadosamente recortados, la imagen perfecta del éxito con el que una vez soñé. Ahora solo me hacía sentir más pequeño y más ajeno que nunca. Respiré hondo, tratando de calmarme. «Todo va a estar bien, Mason», susurré, con la voz temblorosa por el frío y el miedo. El niño no dijo nada, solo apretó mi mano con más fuerza, sus deditos estaban helados. Habíamos caminado 3 horas bajo el aguacero para llegar hasta aquí después de que el último autobús nos dejara a kilómetros de distancia. No había otra opción. Había perdido mi trabajo, mi esposa, todo mi dinero y nuestro hogar. Mis padres eran la última esperanza, aunque sabía que regresar aquí aplastaría el poco orgullo que me quedaba. Pero por Mason, tenía que intentarlo. Levanté la mano y llamé. El sonido resonó, tragado por el golpeteo de la lluvia en el techo del porche. Mi corazón latía con fuerza como si esperara un veredicto. Después de unos segundos agónicos, la puerta se entreabrió. Mi padre, Judah Moore, estaba allí, un hombre alto e imponente con el pelo plateado, todavía impecablemente vestido con un traje a pesar de la hora tardía. Era un exitoso hombre de negocios que poseía una pequeña pero sólida empresa de construcción. Siempre se había enorgullecido de su resiliencia. Sus ojos primero registraron sorpresa cuando me vio, desaliñado, empapado, con el pelo pegado a la frente. Luego, su mirada se desvió hacia Mason, a mi lado. La sorpresa se convirtió en irritación. Luego en sospecha, como si el niño fuera un objeto extraño que no pertenecía allí. «Owen, por Dios, ¿qué estás haciendo aquí así?», dijo papá, su voz profunda y espesa de incredulidad. No abrió más la puerta. Se quedó bloqueando el umbral como una pared. Mamá apareció detrás de él, envuelta en un chal, con el rostro arrugado por el frío y el asombro. María Moore, la mujer fuerte que siempre mantenía la imagen de familia perfecta para los vecinos y parientes, me miró de arriba abajo, y luego fijó su mirada en Mason. «Owen, ¿por qué te ves así? ¿Y quién es este niño?». Tragué saliva, forzando mi voz para que se mantuviera en calma. «Papá, mamá, siento presentarme tan tarde, ¿podemos entrar?». La lluvia es fuerte y Mason se está congelando. Papá dudó un segundo, luego se hizo a un lado a regañadientes. «Entren, pero límpiense los pies. No dejen barro en el suelo». Entramos, el agua goteaba de nuestra ropa sobre el reluciente suelo de madera. La sala de estar estaba cálida, la chimenea crepitaba, el leve aroma a café flotaba en el aire, un cruel contraste con la tormenta de afuera. Mason se apretó aún más contra mí, sus grandes ojos observando la espaciosa habitación llena de muebles elegantes que nunca antes había visto. Dejé la mochila en el suelo y respiré hondo, reuniendo los últimos jirones de mi dignidad. «Papá, mamá, estoy en una situación muy mala en este momento. Me despidieron hace unos meses. El mercado laboral está terrible. He aplicado en todas partes, pero nadie está contratando. Intenté todos los trabajos esporádicos que pude encontrar, pero aún así no era suficiente para sobrevivir». Mi voz se quebró. Me tomó un momento continuar. «Luego a mí, ella me traicionó. Me engañó. Y cuando lo descubrí, se llevó todos nuestros ahorros y todo lo que teníamos. Todo lo que me quedaba era una habitación alquilada, pero ahora el casero me echó porque no podía pagar. Yo. De verdad no tengo a dónde más ir». Las palabras brotaron como una inundación, mi voz temblaba. Los miré, esperando un rastro de compasión. Pero papá se quedó allí,
con los brazos cruzados, el rostro enrojecido de ira. Así que volviste arrastrándote para vivir de nosotros. Owen, tienes 34 años, ya no eres un niño. Te enseñé a valerte por ti mismo. Desempleado, divorciado, arruinado. Eso es porque eres débil. Eres un inútil, sin carrera, ni siquiera puedes mantener una familia unida. Sus palabras se clavaron en mí como cuchillos. Bajé la cabeza, tratando de defenderme. Papá, no estoy aquí para gorronear. Solo necesito un lugar donde quedarme temporalmente mientras busco trabajo. Prometo que me iré tan pronto como pueda mantenerme de nuevo. Y Mason es mi hijo adoptivo. Lo acogí hace 2 años cuando no tenía hogar. No tiene a nadie más. Papá. Papá se giró bruscamente y señaló a Mason. ¿Adoptado, estás loco? Ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo y traes otra boca que alimentar. No sé de dónde salió este niño, pero no lo quiero aquí. Tu fracaso es una mancha en esta familia. ¿Qué pensarán los parientes y los vecinos? El hijo de Judah Moore volviendo a casa a mendigar. Mi corazón se encogió. Mason estaba detrás de mí, agarrando mi manga, su pequeño cuerpo temblaba. No solo por el frío, sino por el miedo. Sus ojos desconcertados miraban a mi padre, tratando de entender por qué el adulto estaba gritando. Mamá, la única persona que esperaba que me defendiera, no dijo nada a mi favor. En cambio, dio un paso adelante, con la voz chillona de sarcasmo. Owen, eres joven y sano, ¿por qué volver para ser una carga para 2 ancianos? Eres un parásito inútil. Te dimos una educación, oportunidades, y ahora traes a casa un niño de origen desconocido. No permitiré que ponga un pie en esta casa. Vete y cuida de ti mismo. Esas duras palabras me dejaron sin habla. Me quedé helado, con la boca abierta, las lágrimas brotaban y se mezclaban con el agua de lluvia que aún tenía en la cara. Mason apretó mi mano con más fuerza. Sus sollozos silenciosos resonaron en la sala de estar silenciosa. Owen, vámonos, susurró, con la voz temblorosa. Papá no nos dio más oportunidad. Se acercó y me empujó hacia la puerta. Fuera de mi casa. No vuelvas nunca. Mamá solo miraba, sin pronunciar una palabra para detenerlo. Incliné la cabeza, tomé la mano de Mason y me di la vuelta. La mochila de repente se sintió insoportablemente pesada, como si llevara todo el peso de nuestro destino. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, el cerrojo hizo clic con finalidad. Mi última chispa de esperanza murió con ese sonido. Volvimos a la lluvia, el aguacero seguía siendo despiadado, helándonos hasta los huesos. Mason se acurrucó contra mí, llorando suavemente. Owen, tengo mucho frío. ¿Por qué no nos dejaron quedarnos? Lo abracé con fuerza, tratando de protegerlo de la lluvia. La casa es demasiado pequeña, amigo. Encontraremos otro lugar. Pero por dentro, todo se estaba derrumbando. Esa noche lluviosa, lo perdí todo. Trabajo, esposa, hogar y ahora incluso mi propia sangre. Sin embargo, en ese momento, tenía que mantenerme fuerte porque una pequeña vida sostenía mi mano, confiando en mí como su único ancla en el mundo. Vagamos por la oscura carretera empapada de lluvia, las tenues luces de la calle se reflejaban en los charcos y parpadeaban como ilusiones. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara una roca detrás de mí. Mason se apretó a mi lado, su respiración era débil y dificultosa, pero no se quejó. Solo agarró mi mano con más fuerza, como si soltarla significara perderme para siempre. En mi mente, los recuerdos surgieron como una inundación, llevándome 2 años atrás a un tiempo en que mi vida todavía era relativamente tranquila, antes de que todo se hiciera añicos. En aquel entonces, yo era un electricista industrial cualificado. Trabajaba en una pequeña fábrica en las afueras de la ciudad, reparando sistemas eléctricos y manteniendo la maquinaria. No era glamoroso, pero era lo suficientemente estable como para cubrir el alquiler y los gastos mensuales. Vivía en un modesto apartamento de alquiler de 2 habitaciones con mi esposa Amy, una vendedora de seguros animada y atractiva. Llevábamos casados 3 años. La vida no era opulenta, pero era pacífica. Por las mañanas, yo hacía café. Amy me besaba para despedirse antes de irse a trabajar.
Por las noches, cenábamos juntos, veíamos películas o hablábamos de vagos planes de futuro, comprar nuestra propia casa, tomar unas vacaciones. Pensé que eso era la felicidad. Aunque Amy a veces se quejaba de que mis ingresos no eran suficientes para que viviéramos más cómodamente. Aún así, la amaba y creía que las cosas mejorarían. Una noche, hace unos 2 años, todo cambió. Llegué a casa tarde después de un turno extra, exhausto, apestando a aceite de máquina. Llovía ligeramente, muy parecido a esta noche, pero no tan frío. Al abrir la verja, casi tropecé con algo blando que yacía justo delante de la puerta. Me agaché, con el corazón acelerado. Era un niño, delgado e inconsciente, con su ropa andrajosa empapada. Tenía la cara pálida, los labios morados por el frío y el hambre. Presa del pánico, le tomé el pulso. Gracias a Dios, todavía estaba vivo. Oye, niño, despierta. Lo sacudí suavemente, pero no respondió. Sin pensar, lo levanté en brazos, lo llevé adentro, lo acosté en el sofá, lo envolví en una manta cálida y llamé a Amy desde el dormitorio. Amy, ven rápido. Hay un niño desmayado en nuestra puerta. Mi voz temblaba de preocupación. Amy salió corriendo, con los ojos muy abiertos. Dios mío, Owen, ¿quién es? ¿Por qué está aquí? Juntos, lo atendimos. Lo limpié, le puse mi ropa seca y demasiado grande mientras Amy calentaba un poco de leche. Pasó media hora hasta que el niño se movió, sus ojos se abrieron con terror mientras miraba a su alrededor. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Su voz era débil y temblorosa. Le sonreí tranquilizadoramente. Estás a salvo en mi casa, amigo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo terminaste en nuestra puerta? Dudó, luego susurró, soy Mason. Tenía tanta hambre que me desmayé. Le dimos sopa de pollo y leche. Mason nos contó a trozos que había estado vagando durante días, sin hogar, sobreviviendo con lo que podía mendigar. Mi corazón se rompió por un niño de 7 años que ya había sufrido tanto. Amy estaba más ansiosa. Owen, ¿no deberíamos llamar a la policía? Podría ser un fugitivo. Era tarde, así que decidí dejarlo descansar primero. A la mañana siguiente, estaba más fuerte, pero todavía callado sobre su familia. Lo tuvimos unos días. Le compré ropa nueva, lo alimenté adecuadamente. Poco a poco, se abrió, incluso se rió cuando le conté chistes tontos. Unos días después, cuando parecía completamente recuperado, Mason dejó una nota garabateada en la mesa. Tengo que irme. La leí con el corazón encogido y salí corriendo a buscarlo, pero ya no estaba. Amy suspiró aliviada. Déjalo ir. De todos modos, no somos responsables de él. Pero yo no podía estar tranquilo. Me preocupaba un niño solo en las peligrosas calles. Luego, una semana después, regresó, de pie en la puerta, más delgado, hambriento, con la ropa sucia. Owen, por favor, ayúdame. Rompió a llorar y me abrazó. Mi corazón se derritió. Lo abracé, lo llevé adentro y decidí que nunca más se iría. Lo senté en el sofá y le pregunté amablemente, ¿por qué vives en las calles, Mason? ¿Dónde están tus padres? ¿Recuerdas tu dirección? Él bajó la cabeza, su voz temblaba mientras respondía. Me perdí hace mucho tiempo, señor. Realmente no lo recuerdo. Hizo una pausa, con los ojos llenándose de lágrimas. Lo animé suavemente. Está bien, hijo. Cuéntame. Respiró hondo. Solía vivir en una casa muy grande. Mi papá siempre llevaba traje. Luego, un día, me desperté debajo de un puente sin nadie alrededor. Después de eso, simplemente vagué. Su historia me heló. Imaginé a un niño despertando solo en un lugar extraño, aterrorizado. ¿Recuerdas los nombres de tus padres, cualquier cosa? Negó con la cabeza. Solo recuerdo que a papá lo llamaban Clayton. Creo. Al día siguiente lo llevé a los servicios infantiles. Informé de todo. Revisaron registros, interrogaron a Mason, pero no tenía documentos ni detalles claros. No apareció ningún informe de niño desaparecido que coincidiera. Me permitieron quedármelo temporalmente como su tutor de facto.
Puede cuidarlo por ahora, pero tendrá que presentar informes regulares, dijo el oficial. Asentí, aliviado pero ansioso. Lo que comenzó como piedad se convirtió en un profundo apego. Mason comenzó a llamarme tío Owen, y yo lo trataba como a mi propio hijo. Vivía con nosotros. Tener a Mason hizo la vida más difícil, pero infinitamente más cálida. Por primera vez, nuestro pequeño alquiler resonaba con la risa de un niño. Mason corriendo, contándome sobre la escuela, haciendo dibujos para regalarme. Yo trabajaba para mantenernos y cuidaba de él. Me levantaba temprano para hacer el desayuno, lo llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta, cocinaba la cena, lo arropaba por la noche. Tío Owen, hoy saqué una en matemáticas, gritaba, y yo lo abrazaba, orgulloso como cualquier padre. Amy lo aceptó a regañadientes al principio. Está bien, quédatelo por ahora. Pero el resentimiento bullía dentro de ella. A menudo se quejaba, Owen, el lugar es pequeño. El dinero escasea, y ahora otra boca que alimentar, ¿por qué no lo llevas a un orfanato? Le expliqué, Amy, no tiene a nadie. No puedo hacerle eso. Ella solo negaba con la cabeza, sus ojos se volvían más fríos. Entonces el desastre golpeó como una tormenta. La empresa para la que trabajaba se tambaleó al borde de la quiebra, recesión, pedidos agotados, despidos masivos para reducir costos. Yo estaba en la lista. El aviso llegó sin previo aviso. Owen, lo siento, pero tenemos que dejarte ir. Mi estómago se encogió. El pánico por el futuro me abrumó. En los primeros días de desempleo, Amy todavía me apoyaba, abrazándome. Lo superarás. Es solo temporal. Encontrarás algo y volveremos a estar bien. Le creí y me lancé a la búsqueda de empleo, solicitudes en línea, llamadas telefónicas, incluso yendo de puerta en puerta para entrevistas. Cada respuesta era la misma. Lo siento, no estamos contratando. El mercado laboral se había congelado por completo y la desesperación se apoderó de mí. A medida que los ahorros disminuían, acepté cualquier trabajo manual que pude encontrar solo para poner comida en la mesa. Descargando cajas en el mercado, trabajo en almacenes, limpiando sitios de construcción, cualquier cosa que pagara. Me dolía la espalda constantemente, las manos se me llenaban de ampollas, pero apretaba los dientes. ¿Estás cansado hoy, tío?, preguntaba Mason, frotándome la espalda. Yo sonreía. Para nada. Soy fuerte como un elefante. Pero por dentro, la presión aumentaba. Mientras yo luchaba por sacarnos adelante, Amy cambiaba día a día. Se volvió distante, silenciosa, llegaba tarde a casa con excusas de horas extras. Su teléfono siempre estaba oculto, la contraseña cambiada, el aliento inicial se convirtió en irritación. Owen, eres un fracaso. Luego en culpa directa. Ya no puedes mantener a esta familia. Estoy agotada. Sentí que el abismo entre nosotros se ensanchaba. Sin embargo, aguanté, esperando que pasara. Hasta que una tarde, la verdad me golpeó sin estar preparado. Llegué a casa más temprano de lo habitual. En el momento en que entré, vi a Amy en el sofá, con la cabeza gacha, riéndose con su teléfono de una manera que no había visto dirigida hacia mí en mucho tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué. Justo entonces, su pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Instintivamente, le arrebaté el teléfono antes de que pudiera reaccionar. El nombre en la pantalla, Jorge Hall, un gerente de alto rango de 41 años. El texto era helador. Bebé, a la misma hora esta noche. Sentí mi corazón destrozado. Me volví hacia ella, mi voz temblaba de rabia y dolor. Amy, ¿qué está pasando exactamente entre tú y este hombre? Se quedó helada un segundo, luego frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a agarrar mi teléfono? Le puse la pantalla en la cara, con el pecho agitado. Entonces, ¿qué significan estos mensajes? Lo miró en silencio durante varias respiraciones pesadas, luego exhaló bruscamente y me miró con ojos fríos. ¿Está bien? Sí, he estado viendo a Jorge por un tiempo. Me quedé clavado en el sitio, con la garganta apretada. ¿Cómo pudiste traicionar nuestro matrimonio tan fácilmente? Amy soltó una risa amarga,
cada palabra afilada como una cuchilla. Porque eres un perdedor. Ya no puedes proporcionar la vida que quiero. Estoy cansada de vivir en la pobreza y la desesperación. La traición me dejó tambaleando. El último resto de mi confianza se derrumbó. La discusión explotó. Nos gritamos en la cara. Años de resentimiento acumulado se desataron como una tormenta. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estamos casados, grité, con lágrimas corriendo. Amy se burló, su voz goteaba desprecio. Porque eres inútil, desempleado, arruinado, e incluso recogiste a un niño sin nombre como carga extra. Ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo, y sin embargo intentas salvar a otro. Su insulto hacia Mason me rompió por completo. Sentí mi corazón desgarrado. Esa misma noche, Amy exigió tranquilamente el divorcio. Lo he pensado. Terminemos esto aquí. Se fue de inmediato, llevándose todos nuestros ahorros y la mayoría de nuestras posesiones, muebles, joyas. Me quedé solo con Mason, una habitación de alquiler vacía y una montaña de facturas sin pagar. Cuando ya no pude pagar el alquiler, el propietario rescindió el contrato sin piedad. Llevas 3 meses de retraso. ¿Fuere? Nos echaron a la calle. En un tiempo aterradoramente corto, perdí mi trabajo, mi esposa, mis posesiones y mi hogar. Sin otras opciones, deposité mi último ápice de esperanza en mis propios padres, creyendo que al menos la sangre no me abandonaría. Pero lo que sucedió esa noche en su puerta bajo la lluvia torrencial aplastó incluso esa frágil esperanza. La lluvia seguía cayendo, arrastrándome de vuelta al presente. Me di cuenta de que el pasado pacífico estaba sellado para siempre. Mi presente no era solo la indigencia absoluta, sino la responsabilidad por un niño que había tomado como propio hacía 2 años. ¿Cómo iba a protegerlo? Esa pregunta hizo que mi corazón latiera con pavor por el oscuro futuro que se avecinaba. En los días que siguieron, casi me quedé sin fuerzas en mi desesperada búsqueda de trabajo. Recorrí mercados, sitios de construcción y llamé a las puertas de cada pequeña fábrica, aferrándome a la más mínima esperanza de ganar lo suficiente para mantenernos a los dos con vida. Pero todo lo que conseguí fueron trabajos manuales esporádicos. Transportando pesadas cajas en el mercado, limpiando almacenes sucios e infestados de ratas, mezclando cemento bajo un sol que quemaba como el fuego. Mason me seguía de la mañana a la noche. Cada tarde, mi espalda dolía insoportablemente, mis manos estaban llenas de ampollas y en carne viva por levantar peso. Sin embargo, solo podía apretar los dientes y aguantar. Los miserables salarios apenas cubrían un par de comidas baratas y una noche inquieta en un motel destartalado. Muchos contratistas se aprovecharon de mi situación, un hombre sin trabajo con un niño a cuestas. Prometían el pago completo cuando el trabajo estuviera hecho, luego repartían unas pocas monedas o simplemente se negaban a pagar. Una vez, después de 3 días descargando toneladas de cemento, el capataz sonrió. Trabajaste demasiado lento. Te descuento todo. Lárgate. La rabia me sacudió. Quise abalanzarme sobre él, pero al pensar en Mason esperando afuera, incliné la cabeza y me fui. Mi corazón latía con humillación y el temor de que mañana no tuviéramos nada que comer. Tío Owen, ¿por qué estás triste?, preguntó Mason, abrazándome. Me sequé las lágrimas. No es nada, amigo. Estaremos bien. Entonces ocurrió el accidente. Mientras trabajaba en exceso en una obra, llevaba una pesada viga de acero cuando mi pie resbaló en el barro resbaladizo por la lluvia. Caí con fuerza. La viga se estrelló contra mi pierna. Un dolor agudo me atravesó mientras gritaba. La sangre brotaba de un profundo corte. Los compañeros de trabajo me sacaron, pero sin seguro, tuve que vendarlo yo mismo con un trapo roto. Un médico en la clínica gratuita dijo, descansa al menos una semana. No camines. Yací en nuestro refugio temporal, con las piernas hinchadas y palpitantes, sin ingresos. Mason se sentó a mi lado, secándome el sudor. Yo te cuidaré. Forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban rojos. El pánico me consumió. El dinero se había acabado, la comida se estaba agotando. ¿Cómo sobreviviríamos? Llevado al límite, no tuve más remedio que arrastrar a Mason al centro de distribución de alimentos para personas sin hogar.
Un grupo de tiendas de campaña en las afueras donde los desafortunados hacían cola bajo la lluvia o el sol. La primera vez que lo llevé, la vergüenza aplastó mi pecho. «Tío Owen, ¿dónde estamos?», preguntó, agarrando mi mano. «Un lugar donde gente amable da comida gratis, amigo. Tomaremos un poco y nos iremos a casa». Hicimos cola y recibimos cuencos de sopa aguada y pan duro. Siempre le daba a Mason la porción más grande. Él necesitaba nutrición para crecer, mientras que yo comía las sobras o solo el caldo acuoso. «Tío, come tú». «Estoy lleno», decía, empujando la comida hacia mí. Negaba con la cabeza. «Termina lo tuyo». «No tengo hambre». Pero mi estómago gruñía dolorosamente. El hambre me mareaba. A pesar de las dificultades, Mason permaneció obediente y maduro más allá de su edad. Me rompía el corazón. Nunca se quejaba, siempre se aferraba a mí como su único salvavidas. De día, estudiaba con libros viejos que había recogido. De noche, se acurrucaba contra mí para calentarse. Yo buscaba trabajo mientras me aseguraba de que Mason tuviera cada comida y un sueño seguro, comprándole medicinas cuando tosía, contándole historias para distraerlo del hambre. Intenté protegerlo de todo el dolor posible, ocultando mis miedos detrás de sonrisas. Pero a altas horas de la noche, yacía despierto, el corazón acelerado por el terror. ¿Moriríamos de hambre? ¿Alguien se lo llevaría? Un día en el centro benéfico, la multitud era más grande de lo habitual, probablemente debido a la lluvia. Mason y yo hacíamos cola como siempre, agarrando nuestros cuencos de sopa caliente. De repente, un convoy de coches de lujo se detuvo. Un hombre rico salió con guardaespaldas, traje reluciente, reloj brillante. Había venido a un evento de caridad, repartiendo regalos y comida. La multitud zumbaba. Ese es Clayton Scott, el magnate. No le presté atención, centrado solo en conseguir nuestra comida. Entonces, de la nada, Mason se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, tembló y señaló: «Tío Owen, ese es mi papá». Su susurro estaba lleno de sorpresa y miedo. Mi corazón golpeó contra mis costillas. «Silencio, Mason, te equivocas». «Cállate». Lo hice callar rápidamente, aterrorizado de que llamara la atención y nos echaran, pero su mirada de pánico ya había captado la atención del hombre rico. La mirada de Clayton Scott se fijó en el rostro del niño. Su propio rostro se puso blanco como si hubiera visto un fantasma. En un instante, se abrió paso entre la multitud, arrancó a Mason de mi agarre y lo atrajo en un abrazo frenético. «Hijo mío, eres realmente tú, estoy soñando», gritó, con la voz quebrada. Me quedé atónito, con la mano repentinamente vacía. «Oiga, ¿qué le está haciendo al niño?», grité, pero Clayton ladró a sus guardaespaldas. «Sujeten a ese hombre». Los guardias se abalanzaron y me inmovilizaron en el acto, su agarre aplastando mis hombros. Luché presa del pánico. «Suéltenme, no lo toquen». Mientras tanto, Mason, aterrorizado, gritaba y lloraba. «Papá, no le hagas daño al tío Owen. Es bueno conmigo». La multitud estalló en caos, gritando, empujando, los cuencos de sopa se derramaron por todas partes. Me obligaron a arrodillarme, con el corazón retumbando, completamente desconcertado. «He estado cuidando de él», grité, pero mi voz se perdió en el alboroto. Clayton, abrumado por la emoción, examinó a Mason frenéticamente, tocando su cara, abrazándolo con fuerza, disparando preguntas. «¿Estás herido? ¿Qué te hicieron?». Esto solo asustó más al niño. Sollozó más fuerte, buscando desesperadamente mi mirada. «Tío Owen, ¿dónde está mi tío Owen?». Esa reacción convenció a Clayton de que yo era un secuestrador. La rabia explotó en su rostro, los ojos inyectados en sangre. «Tú secuestraste y retuviste a mi hijo, te mataré». Me señaló directamente, acusándome en voz alta. La multitud murmuraba, con los teléfonos en alto, filmando al secuestrador de niños. Solo entonces me di cuenta de que esto era un horrible malentendido. Mi corazón se aceleró, el sudor frío corría por mi cuerpo. «No». Lo acogí y lo crié durante 2 años. No tenía hogar. Lo encontré inconsciente en mi puerta.
Traté desesperadamente de explicar sobre aquella noche lluviosa, de llevarlo a los servicios infantiles, pero en el frenesí, mis palabras sonaron como mentiras. Clayton gritó. «¡Cállate! ¡Sujétenlo! ¡Llamen a la policía!». Los guardaespaldas apretaron su agarre hasta que apenas pude respirar. Luché en agonía para que me escucharan. Yo no era un secuestrador. Pero Clayton, agarrando al niño, se dio la vuelta y se fue. Los teléfonos seguían grabando, los susurros se extendían, secuestrador de niños justo aquí. Me arrodillé allí, el corazón latiendo con el terror de poder perder a Mason para siempre. ¿Me creería la policía? ¿Era este el final? La policía llegó rápidamente, las sirenas resonaban en la caótica zona de Caridad. Se abrieron paso entre la multitud, apartaron a la gente y me esposaron sin mucha explicación. Está detenido bajo sospecha de secuestro de menores, dijo fríamente un oficial alto. Intenté protestar. No, lo he estado criando. Por favor, escúchenme. Pero me ignoraron y me metieron en el coche patrulla junto con Clayton y Mason. El niño sollozaba histéricamente, girándose para mirarme. Tío Owen, no se lo lleven. Clayton lo sujetaba con fuerza, consolándolo. Está bien, hijo. Papá está aquí ahora. El coche aceleró hacia la comisaría. Mi corazón latía salvajemente, mi mente daba vueltas con las peores posibilidades. ¿Me golpearían? ¿Obligarían a Mason a decir cosas malas sobre mí? Las esposas hacían que mis manos temblaran incontrolablemente. En la comisaría, el aire era sofocante. Olor a café rancio y papeles húmedos. Nos separaron. Me llevaron a una sala de interrogatorios. A Clayton y Mason a otra. Un oficial de mediana edad con rostro severo y un bigote espeso se sentó frente a mí. Empiece a hablar. ¿Quién es usted? ¿Por qué estaba el niño con usted? Respiré hondo, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón se aceleraba. Conté toda la historia desde el principio, con la voz temblorosa pero lo más clara que pude. Hace 2 años, llegué a casa tarde y encontré a Mason inconsciente por el hambre y el frío justo fuera de mi puerta. Estaba empapado, demacrado. Lo llevé adentro, lo cuidé hasta que se despertó. Al principio, solo se quedó temporalmente, pero seguía volviendo porque no tenía a dónde más ir. Le pregunté por su familia. Dijo que se había perdido. No recordaba claramente, solo que solía vivir en una casa grande y rica y un día se despertó debajo de un puente. Lo llevé a los servicios infantiles. Verificaron, no encontraron registros coincidentes y me permitieron ser su tutor temporal. Desde entonces, lo he criado como a mi propio hijo. Lo llevé a la escuela, lo alimenté, lo acosté. Nunca he secuestrado a nadie. El oficial tomó notas, sus ojos todavía sospechosos. ¿Tiene pruebas, documentos, testigos? Asentí. Sí. Papeles de los servicios infantiles, vecinos que me vieron cuidándolo, gente del centro de caridad. Comenzaron a verificar de inmediato, llamando a la red de caridad, a los servicios sociales, a cualquiera que hubiera tenido trato con nosotros. Me senté allí, con el corazón palpitante, el sudor empapando mi camisa. Cada minuto se sentía como horas. Me imaginé siendo arrojado a la cárcel para siempre, perdiendo a Mason para siempre. ¿Me creerán? Seguía pensando, con los puños apretados. Los resultados llegaron después de 2 horas agónicas. El oficial regresó, su expresión más suave. Todo lo que dijo se comprueba. Los servicios infantiles confirman que usted es el tutor temporal registrado. No hay signos de secuestro o detención ilegal. Los vecinos y los trabajadores de caridad lo describieron cuidando excelentemente al niño. También notaron el comportamiento de Mason. No mostraba miedo de mí. Todo lo contrario. Estaba claramente apegado y dependiente. En la otra habitación, había estado llorando. Quiero al tío Owen. Él es mi papá. El oficial le dijo a Clayton. El niño ve a este hombre como su padre. Fue un terrible malentendido. Después de terminar el papeleo, firmas, fotos, declaraciones, declararon que era un grave malentendido y nos liberaron a los 3. Salí con las piernas temblorosas, el aire fresco de la tarde finalmente me dejó respirar. Frente a la comisaría,
Clayton Scott esperaba, su furia anterior reemplazada por una profunda vergüenza. Explicó cómo Mason había desaparecido hacía años, luego bajó la voz. Owen, lo siento. Perdí el control. Pensé que eras un secuestrador y en mi pánico. Te insulté, te herí, llamé a la policía. Lamento mucho haberte hecho pasar por esto. Lo miré, el corazón todavía acelerado por la terrible experiencia. Lo entendí. Un padre que había perdido a su hijo durante más de 2 años. El dolor y la desesperación explotando en el momento en que lo vio. No le guardaba rencor. Está bien, señor Scott. Lo entiendo. Si hubiera sido yo, podría haber hecho lo mismo. Lo importante es que Mason está a salvo. Después de la disculpa, Clayton dudó, metió la mano en su cartera y sacó una tarjeta bancaria. Toma. $10,000, una pequeña muestra de gratitud por salvar y criar a mi hijo todo este tiempo. Lo mantuviste vivo cuando yo no pude. Me quedé helado por un momento, mirando la tarjeta. Dinero, lo que más necesitaba en este momento para comida, para un refugio, pero negué con la cabeza y la empujé suavemente hacia atrás. No, señor Scott. Cuidar de Mason nunca fue una transacción o un deber que se deba pagar. Durante los últimos 2 años, ha sido mi verdadero hijo, no algo que se pueda medir o pagar con dinero. Lo hice por amor, no por recompensa. Clayton se detuvo, su rostro una mezcla de vergüenza y profundo respeto. Guardó la tarjeta en silencio y me miró con genuina admiración. ¿Usted? Usted es un buen hombre, Owen. Gracias. Cuando Clayton se preparó para llevarse a Mason, me quedé helado por varios segundos, con la garganta apretada, apenas capaz de pensar con claridad. Sentí como si mi corazón se estuviera partiendo en 2. Me obligué a mantener la calma solo para no asustar más a Mason. Sabía que volver con su verdadero y rico padre, a buenas escuelas, comidas adecuadas, una vida sin carencias, era el mejor futuro para él. Pero dolía mucho. Me arrodillé, lo abracé y susurré entre lágrimas, Mason, amigo, escúchame. Ve con tu papá. Te quiere mucho. Yo. ¿Te extrañaré? Las lágrimas rodaron por mi cara mientras luchaba por contener el dolor que me desgarraba el pecho. Mason se aferró a mí, sollozando incontrolablemente, negándose a soltarme. Sus ojos estaban desorbitados por el terror de ser arrancado del único mundo que había conocido. No, no me voy. Quiero quedarme con el tío Owen. Tú eres mi papá, gritó, agarrando mi camisa, con la cara empapada de lágrimas. Clayton lo apartó suavemente, sosteniéndolo y consolándolo. Está bien, hijo. Papá está aquí. Vamos a casa. Pero Mason seguía luchando, tratando de alcanzarme. Tío Owen, no me dejes. Me quedé inmóvil mientras padre e hijo caminaban hacia el coche en el aparcamiento de la comisaría, mi delgada figura rígida como una piedra. El coche de lujo de Clayton arrancó. Mason apretó la cara contra la ventanilla trasera, llorando mientras me miraba. Cuando el coche desapareció en la esquina, permanecí arraigado en el lugar, sin fuerzas. La mente en blanco, abrumado por una repentina y aplastante sensación de pérdida. Las lágrimas caían sin parar. Me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar. Mason, el niño que amaba, se había ido. Me di la vuelta y vagué de regreso a nuestro refugio temporal, el corazón latiendo con pavor ante la vida solitaria que se avecinaba. ¿Lo volvería a ver alguna vez? Tampoco era este el verdadero final. Después del día en que Mason se fue, mi vida cayó en un vacío vasto y sofocante. Las rutinas diarias se volvieron sin sentido e insoportablemente pesadas, como si arrastrara un cuerpo sin alma. Por las mañanas, ya no me despertaba con el sonido de la risa de un niño. No había leche caliente que preparar, ni desayuno sencillo que hacer. El refugio improvisado bajo el puente ahora se sentía cavernosamente vacío. Sin embargo, me asfixiaba de anhelo. Comía solo lo suficiente para sobrevivir. La comida había perdido todo su sabor. Por la noche, yacía despierto mirando el oscuro techo de hormigón, imaginando la cara de Mason. Su amplia sonrisa cuando le contaba historias, la forma en que se aferraba a mí cuando tenía miedo. Tío Owen, tuve una pesadilla, solía susurrar, y yo lo calmaba hasta que se volvía a dormir.
Ahora mi propio sueño estaba lleno de pesadillas, el niño siendo arrastrado, llamando mi nombre en vano. Me despertaba sobresaltado en medio de la noche, el corazón palpitante, el sudor frío corriendo, aterrorizado de que en algún lugar estuviera llorando y yo no pudiera alcanzarlo. Cada mañana, por un hábito que no podía romper, todavía caminaba hacia el centro de caridad, mis pies se movían mecánicamente a pesar de la tenue esperanza. Hacía cola para la comida gratis, mis ojos escaneando la multitud, deseando desesperadamente ver a Mason una vez más. Quizás se había escapado para visitarme, o Clayton lo había traído. Hoy podría ser el día, me decía, el corazón acelerado cada vez que veía una pequeña figura en la distancia. Pero siempre era otro niño, y la decepción se abatía sobre mí como una ola. Día tras día pasaba en una espera agotadora, pero Mason nunca apareció, y la esperanza dentro de mí moría lentamente con cada tarde que se desvanecía. La débil luz del sol se filtraba a través de los escasos árboles, alargando mi sombra sobre el suelo como si extendiera el propio dolor. Me sentaba solo con mi cuenco de sopa aguada, las lágrimas rodaban sin que me diera cuenta. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está comiendo? ¿Está durmiendo bien? Esas preguntas mantenían mi corazón latiendo con preocupación. No podía ni comer ni dormir adecuadamente. Poco a poco, comencé a aceptar la verdad. La vida de Mason había tomado un camino diferente. Una casa grande, un padre biológico rico, buenas escuelas. Se lo merecía, no vagar con un hombre roto y desempleado como yo. Me obligué a dejar el pasado a un lado y a levantarme de nuevo. No puedes vivir para siempre en los recuerdos, me regañé, secándome las lágrimas y levantándome. Seguí buscando trabajo, electricista, trabajador de almacén, incluso lavaplatos. Encontré trabajos temporales esporádicos, ahorré cada centavo y finalmente alquilé una habitación diminuta en lugar de dormir bajo el puente. La vida todavía era dura, pero al menos tenía un objetivo, sobrevivir y quizás algún día olvidar el dolor. Pero, ¿cómo podría olvidar? Cada noche todavía soñaba con Mason, despertando con el corazón acelerado y las manos temblorosas como si me estuviera llamando desde lejos. Un día, como de costumbre, fui al centro de caridad para una comida gratis. El sol ardía en lo alto. La multitud era más grande y ruidosa de lo normal. Tomé mi sopa y me senté en mi rincón habitual, mirando sin comprender a mi alrededor. Entonces, a lo lejos, vi una pequeña y familiar figura en medio del patio. Pelo desordenado, sonrisa tímida. Mi corazón se detuvo. Me froté los ojos, convencido de que era otra alucinación por extrañarlo demasiado. Otro espejismo, susurré, tratando de apartar la vista para ahorrarme el dolor. Pero entonces esa voz familiar sonó, pequeña pero clara por encima del ruido. Tío Owen, tío Owen. Todas las emociones que había reprimido explotaron dentro de mí. Mi corazón latía salvajemente. Las lágrimas brotaron, y corrí hacia adelante, atrayendo al niño en un abrazo feroz, incapaz de ocultar mi abrumadora alegría. Mason. Amigo, ¿eres realmente tú?, grité, con la voz temblorosa, sosteniéndolo con fuerza contra mi pecho, sintiendo el calor familiar. Mason lloraba y balbuceaba todo a la vez. Tío Owen, ¿estás bien? Te extrañé mucho. Se aferró a mí, empapando mi camisa con sus lágrimas. Nos quedamos allí, en medio del patio, abrazándonos y sollozando, mientras la multitud miraba sorprendida, pero nos dejó solos. Alegría mezclada con una emoción nerviosa. ¿Era esto un sueño? ¿Se lo llevarían de nuevo? Cuando las emociones finalmente se calmaron, instintivamente miré a mi alrededor con pánico, temiendo que alguien lo arrebatara de repente. Mi corazón se aceleró mientras buscaba guardaespaldas, coches de lujo o extraños. Entonces Clayton Scott se acercó por detrás, impecablemente vestido, su expresión mucho más suave que antes. Sonrió. No te preocupes, lo traje para que te viera y hablamos. Clayton me invitó a una pequeña cafetería cercana para una conversación privada. Nos sentamos en un rincón tranquilo, con Mason entre nosotros, agarrando mi mano con fuerza. Pedí un café solo, mis manos aún temblaban de emoción. Clayton comenzó suavemente. Desde que traje a Mason a casa, su salud física ha mejorado mucho. Lo llevé a los médicos para revisiones completas y me aseguré de que coma adecuadamente.
Ahora está de vuelta en una buena escuela y tiene amigos. Hizo una pausa, mirando a Mason con cariño. Asentí, un calor se extendió por mi pecho. Eso es bueno. Se lo merece. Pero Clayton suspiró. Sin embargo, emocionalmente ha estado muy callado y retraído. A menudo se sienta solo, mirando por la ventana, apenas sonríe. Le pregunté muchas veces qué le pasaba, pero no decía nada. Entonces, un día, de repente te mencionó. Extraño al tío Owen, papá. Es la mejor persona del mundo. Lloró toda la noche, rogando volver a verte. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza y las lágrimas brotaran una vez más. Clayton continuó, fue entonces cuando realmente entendí lo importante que eres para mi hijo. Te ve como un segundo padre. Así que, acepté traerlo a verte hoy. Continuó diciendo que había investigado mis antecedentes, mi pasado como electricista, mis habilidades y todo por lo que había pasado, perder mi trabajo, mi esposa, ser rechazado por mis propios padres. Contraté a gente para que te investigara. Has pasado por un infierno, pero nunca perdiste tu bondad. Te admiro. Después de hablar un poco más, Clayton me ofreció un trabajo en su empresa, un puesto de electricista de mantenimiento perfectamente adecuado a mi experiencia. Mi empresa es grande y necesita a alguien como tú. Salario estable, beneficios completos, ¿qué dices? La oferta me dejó atónito. Mi corazón se aceleró, las manos temblaban. ¿Usted habla en serio? Después de todo lo que había perdido, no podía creer que me estuvieran dando una oportunidad real como esta. Las lágrimas rodaron por mi cara incontrolablemente. Mason se aferró a mi mano, sus ojos brillaban de esperanza. Quiero estar cerca de ti. Lo atraje a mis brazos, la gratitud me inundó, un sentimiento que casi había olvidado después de tantos años. Gracias, Clayton. Apreciaré esta oportunidad con todo lo que tengo. Nos sentamos un rato más hablando de Mason. Me contó sobre su nueva escuela, pero dijo que todavía prefería la vieja bicicleta en la que solía llevarlo. Clayton asintió. De ahora en adelante, puedes verlo cuando quieras. Somos familia. Sus palabras calentaron mi corazón, pero me dejaron nerviosamente emocionado. ¿Era esto real? ¿Iría bien el nuevo trabajo? Al salir de la cafetería, los acompañé hasta el coche. Mason me abrazó con fuerza. Nos vemos mañana, ¿vale? Asentí, las lágrimas caían. Claro, amigo. El coche se alejó, pero esta vez no había dolor, solo un destello de esperanza. Esa noche, en mi habitación recién alquilada, mi corazón todavía latía con anticipación por el mañana, un nuevo trabajo, ver a Mason de nuevo. Después de tanta pérdida, mi vida finalmente parecía estar iluminándose. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, mi corazón todavía acelerado por la emoción nerviosa. Me puse la ropa más limpia que tenía, una vieja camisa cuidadosamente planchada, y caminé hacia la empresa de Clayton Scott. Era un edificio enorme en las afueras de la ciudad con amplias naves de producción llenas del fuerte zumbido de la maquinaria moderna. Me paré en la puerta, tragué saliva y me dije, puedes hacerlo, Owen. Esta es tu segunda oportunidad. El personal de recursos humanos me recibió y me llevó a la oficina de Clayton. Me estrechó la mano calurosamente. Bienvenido a la familia. Trabajarás como técnico de mantenimiento eléctrico en la planta de producción. ¿Empiezas hoy? Asentí, con la voz ligeramente temblorosa. Gracias, señor. Lo daré todo. Los primeros días trabajé con extrema precaución, como si caminara sobre una cuerda floja. Todo era nuevo. Líneas de producción complejas, sistemas eléctricos avanzados con sensores automatizados, plazos ajustados que me obligaban a correr contra el reloj. Tuve que reaprender casi todo. Estudiando gruesos manuales, observando a mis colegas, haciendo preguntas detalladas. Cometí pequeños errores por no estar familiarizado con el equipo moderno, conectar mal un circuito y detener una máquina durante media hora o olvidar revisar un sensor y activar una falsa alarma. El supervisor de turno me corregía constantemente. Owen, ten más cuidado. Un retraso afecta a toda la línea. Mi corazón latía con fuerza cada vez, aterrorizado de que me despidieran.
Pero nunca me quejé ni discutí. En cambio, me quedaba hasta tarde para revisar mi trabajo y estudiar. Sentado solo en la planta a oscuras, leyendo con una linterna, practicando en pequeños modelos. Tienes que esforzarte más, Owen, me decía. El sudor goteaba incluso en la fría noche. Esas noches, volvía a mi habitación exhausto, pero podía sentir que mejoraba, pasando de tropezar a ganar confianza. Mi diligencia, ganas de aprender y sólidas habilidades fundamentales dieron sus frutos rápidamente. En solo 2 semanas, ya estaba manejando tareas difíciles, reparaciones eléctricas de emergencia, optimizando circuitos para ahorrar energía. Los supervisores y los ingenieros principales lo notaron. Owen, lo estás haciendo genial. Has progresado más rápido de lo que esperaba. Esas palabras calentaron mi corazón y me emocionaron por un futuro estable. Mis primeros ingresos estables en años. Salarios mensuales suficientes para cubrir el alquiler y comida decente. Finalmente, pude alquilar una habitación limpia y terminar con las noches bajo puentes o en aceras. La vida todavía era dura. Ahorraba cada centavo, comía de forma sencilla, pero al menos tenía un techo y un trabajo. En cuanto a Mason, después de la escuela o en los días de salida temprana, un chofer lo llevaba a la fábrica. El sonido de un coche deteniéndose, luego el niño corriendo hacia la planta, gritando, «Tío Owen, estoy aquí». Cada vez que lo veía corriendo hacia mí por el patio de la fábrica, la alegría me inundaba, el corazón se aceleraba, una sonrisa se dibujaba en mi rostro. En mis momentos libres, lo ayudaba con los deberes, sentados en una vieja mesa de madera en la sala de descanso, trabajando en matemáticas o leyendo juntos. «¿Qué es esto, tío?», preguntaba, señalando un diagrama eléctrico. Yo reía. Es un circuito, como la sangre que fluye por el cuerpo. Luego lo llevaba a la cafetería de empleados para comer sándwiches y leche caliente. Comía felizmente y me contaba cosas de la escuela. Clayton a menudo nos observaba desde la distancia, sonriendo. Gradualmente comenzó a tratarme como a uno más de la familia, no solo como a un empleado. Owen, eres como un hermano mayor para él, dijo una vez tomando un café. La presencia de Mason en mi nueva vida me dio, por primera vez desde que todo se vino abajo, la sensación de tener una familia de verdad de nuevo. Pero justo cuando las cosas finalmente se estaban asentando, el desastre golpeó como un rayo. La empresa nombró a un nuevo gerente de planta. En una reunión repentina, el director lo presentó. Este es Jorge Hall, transferido de otra sucursal. Mi corazón se detuvo cuando lo vi. Jorge, el amante de Amy, el arrogante e intrigante hombre de 41 años. Los rumores se extendieron rápidamente. Había sido degradado y transferido aquí después de un gran error, perdiendo un contrato multimillonario debido a un fraude. Su rostro todavía tenía esa mirada engreída, pero sus ojos ardían de resentimiento. En el momento en que nos presentaron, Jorge me reconoció al instante. Su mirada parpadeó con sorpresa, luego se volvió gélida y despectiva, como si estuviera mirando a un insecto. «Oh, Owen Moore». «Vaya, el mundo es pequeño», se burló. A partir de ese día, los problemas llovieron sobre mí en el trabajo. Jorge me asignaba deliberadamente los turnos más pesados y largos. Turnos de noche constantes, reparaciones de emergencia sin parar. «Owen, estás en este turno». Sin quejas, ladraba, fulminándome con la mirada. Los errores más pequeños se exageraban. Olvidar registrar algo se convertía en una grave violación de seguridad y conllevaba deducciones salariales. Me asignaban trabajos difíciles con plazos imposibles y sin ayuda. Reconfigurar todo un sistema durante la noche, solo. Las sugerencias técnicas razonables eran rechazadas sin explicación. Idea estúpida. Hazlo a mi manera. Las bonificaciones y las evaluaciones de rendimiento se retrasaban o recortaban sin motivo. Sabía que estaba siendo el blanco. Mi corazón se aceleraba cada mañana al entrar en la planta, aterrorizado de que ese fuera el día en que me despidieran. Pero permanecí en silencio. No se lo dije a nadie. Ni a Clayton, ni a nadie. No quería sacar a relucir el doloroso pasado con mi exesposa y la humillación de haber sido traicionado y desechado. «Puedes con esto, Owen», me decía, apretando los dientes y trabajando más duro. La presión me dejó exhausto.
Me desplomaba en mi cama, con dolores por todo el cuerpo. Pero me aferré al trabajo. Era lo único que me mantenía a flote, y necesitaba estabilidad para Mason. El punto de quiebre llegó una tarde después de un largo turno. Mientras salía por la puerta de la fábrica, agotado y cansado, de repente vi a Amy y Jorge esperando al borde de la carretera, relajados, como si hubieran cronometrado mi salida perfectamente. Amy con un vestido elegante, Jorge apoyado en su coche caro. En el momento en que Amy me vio, el desprecio torció su rostro. Sonrió con suficiencia. Oh, Owen, mírate. Sigues siendo patético, trabajando como un simple técnico aquí, ¿hemos salido un poco del fondo del pozo? Su voz goteaba veneno disfrazado de dulzura. Jorge solo se burló, con los ojos llenos de una arrogancia amenazante. Sí, perdedor. Tienes suerte de tener siquiera este trabajo. No esperes que dure. Mi corazón latía salvajemente, las manos temblaban de sorpresa y miedo. ¿Por qué estaban aquí? Unos pocos compañeros de trabajo y personal se detuvieron a mirar. Se extendieron los susurros. ¿Quién es esa mujer? La exesposa de Owen. Me quedé expuesto bajo sus miradas e insultos, desnudo en público, con la cara ardiendo de humillación. Amy continuó. ¿Recuerdas, Owen? Perdiste tu trabajo. Lo perdiste todo. Te dejé porque eras un inútil. Y ahora, sigues sobreviviendo a duras penas. Jorge es el verdadero hombre. Quise gritar, golpear a Jorge, pero me contuve. No queriendo hacer una escena más grande, bajé la cabeza y me alejé en silencio, la vergüenza me ahogaba. Mis pasos eran pesados, las lágrimas corrían. De vuelta en mi habitación, me derrumbé en la cama, el corazón todavía acelerado por la rabia y el miedo. ¿Haría que me despidieran? ¿Destruiría el pasado mi presente de nuevo? En los días que siguieron, intenté mantener la calma. Pero cada mañana, me despertaba con el peso de ese encuentro humillante todavía oprimiendo mi pecho como una roca. Iba a trabajar tenso, evitando incluso mirar hacia la oficina de Jorge, temiendo encontrarme con él. La presión de su acoso continuó. Turnos más largos, tareas más difíciles e insultos solapados. Date prisa, pedazo de basura inútil. Sin embargo, después de semanas de acoso implacable, gradualmente aprendí a enfrentarlo con compostura y a manejar cada situación con más cuidado. Ya no reaccionaba emocionalmente a sus provocaciones. Sin gritarle de vuelta, sin discutir. Simplemente completaba mis tareas al pie de la letra, documentando cada paso meticulosamente para que no tuviera excusa para culparme. Aquí tienes un trabajo, plazo de 2 días, ladraba, arrojándome archivos a la cara. Sí, señor. Lo terminaré a tiempo, respondía con calma. Por dentro, mi corazón latía con rabia, pero lo contenía y me centraba en demostrar mi valía a través de mi trabajo. Los compañeros comenzaron a notarlo. Durante los descansos, susurraban, Jorge claramente la tiene tomada con Owen. Muchos ya odiaban a Jorge por su estilo autoritario y abrasivo. Gritaba sin motivo, recortaba las bonificaciones arbitrariamente, así que discretamente comenzaron a ayudarme. Un jefe de turno me pasó unos documentos. Toma, el diagrama del nuevo sistema. Estúdialo primero. Un compañero revisó mi trabajo. Owen, ese cable está mal. Arréglalo antes de que lo vea. Se lo agradecí. Mi corazón se calentó, pero seguí ansioso. Temía que Jorge se enterara, pero agradecido de no estar ya solo. Gracias a su discreto apoyo, mi trabajo se estabilizó gradualmente de nuevo. La presión se mantuvo. Los turnos de noche me dejaban exhausto. Las bonificaciones seguían siendo recortadas, pero ya no me sentía aplastado. Llegaba a casa más temprano, tenía tiempo para descansar e incluso comencé a estudiar en línea para mejorar mis habilidades. Mirándome al espejo, me instaba a seguir adelante. Un día normal después de la escuela, dejaron a Mason en la fábrica para esperar a su padre. Yo estaba revisando un panel eléctrico en un rincón del taller, inclinado sobre cables enredados, sudando bajo las luces fluorescentes, cuando escuché el familiar sonido de sus pasos. «Tío Owen, ¿qué estás haciendo?», gritó felizmente, su voz resonando sobre el ruido de la maquinaria.
Levanté la vista, sonriendo ampliamente. Hola, amigo. Salida temprana hoy. Ya casi termino, espera un minuto por allí. Mason se sentó obedientemente en un banco, sonriendo y charlando, haciéndome olvidar toda mi fatiga. En ese preciso momento, Jorge bajó del pasillo para comprobar el progreso. Sus pesados pasos y sus gritos eran audibles desde lejos. ¿Por qué va todo tan lento? Me vio con Mason en el área de producción y su rostro se oscureció al instante. Jorge explotó, acercándose furioso y gritándome por traer un niño a la fábrica, usando la seguridad laboral como excusa para buscar pelea. ¿Estás loco, Owen? ¿Quién permitió que un niño entrara aquí? Este lugar es mortal. Violación de seguridad. Te descuento el sueldo. Sácalo de aquí ahora. Su voz era estridente, su cara roja, su dedo apuntando a mi cara. Mi corazón se aceleró por la preocupación por Mason, pero mantuve la calma. Lo siento, jefe. Solo está de visita. Lo sacaré de inmediato. Antes de que pudiera moverme, Mason escuchó los gritos y se giró, aterrorizado. Se quedó helado, con los ojos muy abiertos de horror. En el instante en que la mirada de Jorge se posó en la cara de Mason, él también se detuvo en seco. Su ceño fruncido se convirtió en sorpresa, luego su rostro se puso ceniciento, como si hubiera visto un fantasma. Su mirada se detuvo en Mason demasiado tiempo, revelando un pánico y una confusión inconfundibles, la boca ligeramente abierta, las manos temblaban ligeramente como si le hubiera caído un rayo. Después de unos segundos pesados, Jorge se dio la vuelta bruscamente y se fue apresuradamente sin decir una palabra más, con pasos frenéticos como si estuviera huyendo. El taller se quedó en silencio por un momento. Todos intercambiaron miradas perplejas. Detrás de mí, Mason también se había puesto rígido, con la cara pálida, sus pequeñas manos temblaban mientras agarraba mi manga. La alegría anterior había desaparecido. Sus ojos estaban atormentados, como si acabara de ver algo aterrador. Los labios apretados, el cuerpo temblando. Me arrodillé, con la voz llena de preocupación. Mason, ¿qué pasa? ¿Conoces a ese hombre? ¿Por qué estás tan asustado? Él solo negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de hablar. No es nada, tío, susurró, con la voz temblorosa. Su silencio antinatural me dijo claramente que estaba ocultando un miedo profundo, como si algún recuerdo horrible acabara de resurgir. Mi corazón latía con pavor. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ambos habían reaccionado así? A partir de ese día, Mason vino a la fábrica mucho menos a menudo. Ponía excusas, demasiados deberes, sentirse cansado. Pero cada vez que nos veíamos, a través de las llamadas de Clayton o los fines de semana, se volvía reservado, sobresaltándose con los ruidos fuertes. Tío Owen, me asustan los gritos, susurró una vez, evitando mi mirada. En cuanto a Jorge, ahora me evitaba obviamente. Sin asignaciones directas, solo correos electrónicos, sus ojos se desviaban cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Ese cambio drástico solo profundizó mi sospecha sobre alguna conexión entre él y Mason. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba en ello. ¿Estaba Jorge involucrado en la desaparición del niño? ¿Había un oscuro secreto? Sabía que no podía seguir en silencio. Si algo andaba mal, Mason podría estar en peligro. Después de muchas noches de insomnio sopesando los riesgos, decidí contarle todo a Clayton Scott. Solicité una reunión privada en su oficina, el corazón me latía con fuerza al entrar. Señor Clayton, necesito hablar sobre Mason y Jorge. Clayton escuchó, su rostro se volvió grave. Cuando describí las reacciones de pánico tanto de Jorge como de Mason, las miradas, los temblores, la evasión, se quedó en silencio durante mucho tiempo, agarrando su taza de café con fuerza. Finalmente, habló, con voz baja. Haré que alguien investigue a Jorge discretamente. Gracias por contarme esto. También me pidió que siguiera pasando tiempo con Mason, hablándole con delicadeza y tranquilizándolo para que el niño pudiera abrirse cuando estuviera listo. Eres la persona en la que más confía. Ayúdalo a sentirse lo suficientemente seguro como para hablar. Asentí y me fui, con una inquietud más pesada que nunca, como si una tormenta se estuviera gestando y yo estuviera justo en su centro. En los días siguientes,
Comencé a pasar mucho más tiempo con Mason, con el permiso especial de Clayton. Confiaba tanto en mí que esencialmente me entregó al niño, permitiéndome sacarlo después de la escuela para comer, jugar, a cualquier lugar, como un segundo padre. Llévalo a donde quieras, siempre que sea seguro, dijo Clayton por teléfono, su voz llena de confianza. Cada vez que llamaba, mi corazón se aceleraba, temiendo que hubiera malas noticias sobre la investigación de Jorge. Pero también estaba profundamente agradecido por la oportunidad. Durante nuestras salidas, Mason emergió lentamente de su estado temeroso y retraído. Al principio, apenas hablaba, aferrándose fuertemente a mi mano, sus ojos mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar observando. Pero gradualmente, bajo el cálido sol del parque o junto al lago resplandeciente, comenzó a reír más, a hablar más. «Tío Owen, mira ese pez, es enorme», gritó mientras alimentábamos a los patos. Me reí, con el corazón enternecido. «Tienes razón. Estaría delicioso a la parrilla». Comimos helado de vainilla, su favorito, sentados en un banco contando historias tontas. ¿Recuerdas cuando comíamos pan seco? Esto es mucho mejor, se rió, recuperando lentamente la inocencia que siempre había tenido conmigo. Esos momentos hacían que mi corazón se acelerara de alegría al verlo mejorar, pero también de preocupación. Todavía ocultaba un secreto. Esperé pacientemente, sin presionar nunca sobre el pasado, solo tratando de hacerlo sentir seguro. Le conté cuentos de hadas, jugué a la mancha, compré globos con forma de animales, cualquier cosa para ayudarlo a olvidar su miedo. «Estoy aquí, amigo. Nadie te hará daño», le susurraba cuando se estremecía por el ruido de un camión fuerte. Poco a poco, se fue abriendo, hablando de la escuela, de los amigos, incluso de la gran casa de Clayton. «Me da miedo dormir solo en esa cama enorme». Sus palabras me ahogaron, pero sonreí. «Ahora lo tienes todo. Estás mucho mejor». Cuando sentí que era el momento adecuado, después de unas semanas de más risas y menos sobresaltos, durante un paseo tranquilo junto al río con la brisa fresca soplando, saqué a colación suavemente a Jorge. «Mason, ese día en la fábrica cuando...». «No, cuando viste al señor Jorge, ¿por qué te asustaste tanto? ¿Lo conoces?», le pregunté suavemente, apretando su mano para tranquilizarlo. En el momento en que mencioné al hombre, Mason se puso pálido, todo su cuerpo se tensó instintivamente, su agarre se apretó dolorosamente, los ojos muy abiertos de terror como si un oscuro recuerdo hubiera vuelto a inundarlo. «No, no quiero hablar de él», susurró, con la voz temblorosa, el cuerpo temblando. Mi corazón latía con fuerza. Temí haber reabierto una herida profunda. Inmediatamente me arrodillé y lo abracé. «No tengas miedo, hijo. Siempre te protegeré. Nadie te volverá a hacer daño. Cuéntame, prometo que lo mantendré en secreto». Le acaricié la espalda, hablando suavemente, esperando a que se calmara. Con miedo y vacilación, Mason finalmente dijo la verdad. Su voz era apenas un susurro. «Jorge. Él fue quien me secuestró. Recuerdo la cicatriz en su frente. Me encerró en un coche oscuro. Tenía mucho miedo». Rompió a sollozar, aferrándose a mí. Me quedé helado en absoluto shock. Este hombre que me había estado atormentando era el mismo monstruo de hacía 2 años. Mi corazón se detuvo por un instante, mi mente daba vueltas. «Mason, ¿estás seguro? ¿Lo recuerdas claramente?», presioné suavemente, con la voz temblorosa, acariciando su cabello. Asintió con un terror inconfundible. «Estoy seguro, tío». La cicatriz en forma de media luna, la voz ronca. Tenía mucho miedo. Sus palabras me helaron la sangre. Cada vez que Jorge me había mirado con desprecio ahora tenía sentido. Tenía miedo de ser reconocido. Ese mismo día, llevé inmediatamente a Mason con Clayton y le conté todo. Fuimos a su mansión, jardines exuberantes, casa grandiosa. Llamé con el corazón palpitante, sosteniendo la mano del niño con fuerza. «Señor Clayton, tengo algo muy importante que decirle», dije con gravedad. Cuando Mason, temblando, repitió los detalles, la cicatriz, la voz, estar encerrado en la oscuridad, la cara de Clayton se puso blanca de rabia, los puños apretados en los reposabrazos, aunque se obligó a mantener la calma. «Hijo, ¿fue realmente él?».
Papá se encargará de esto. Abrazó a Mason, con los ojos rojos, luego se volvió hacia mí. Gracias por ayudarlo a abrirse. Me mostró un archivo de audio grabado en secreto que sus investigadores acababan de obtener. Una conversación susurrada entre Jorge y Amy capturada a través de la vigilancia. En ella, Jorge sonaba aterrorizado. Amy, escucha. Tengo que desaparecer por un tiempo. No preguntes por qué y no se lo digas a nadie. Si todavía confías en mí, haz las maletas y ven conmigo lo antes posible. Volaremos a Europa o a algún sitio. No quiero ir a la cárcel por las cosas viejas. Al oír eso, me quedé paralizado. Cada sospecha encajó en su lugar. Su evasión, su pánico, todo tenía ahora una razón. Mi corazón se aceleró, el sudor frío brotó. Dios mío, realmente es el secuestrador. Clayton explicó que justo en la época en que Mason desapareció, hace más de 2 años, Jorge había tomado repentinamente una licencia inexplicada de la empresa durante 3 semanas, coincidiendo exactamente con la línea de tiempo. Tomó vacaciones repentinas. 3 semanas, justo cuando mi hijo desapareció. Todo encaja. Clayton creía que el motivo de Jorge provenía de un viejo rencor. Años antes, Clayton había bloqueado personalmente su ascenso, cancelado un gran negocio y lo había disciplinado severamente por fraude financiero. Me odiaba por arruinar su carrera. El secuestro no fue por un rescate. Fue una venganza demencial dirigida directamente a mí, robar a mi hijo para hacerme sufrir. Sus palabras me helaron. La profundidad de la malicia de Jorge era aterradora. Me di cuenta de que los frenéticos preparativos de Jorge para huir significaban que estaba realmente aterrorizado de ser descubierto y planeaba escapar. Se está preparando para huir, susurré, con el corazón palpitante. Clayton asintió. Exactamente. Ha comenzado una carrera silenciosa contra el tiempo. Quien sea más lento pierde la última oportunidad de exponer la verdad. Clayton se levantó y llamó a su abogado y a sus investigadores. Tenemos que movernos rápido. No debe escapar. Me senté sosteniendo a Mason, mi mente daba vueltas con el drama, de un técnico desempleado al centro de un caso de secuestro. Mi corazón se aceleró de miedo por el niño mientras susurraba, no tengas miedo, amigo. Te protegeré. Pero por dentro, la tormenta se estaba acercando. La carrera había comenzado, el tiempo se agotaba y la verdad esperaba ser revelada. Con la declaración completa de Mason grabada por el abogado, su voz temblorosa pero resuelta, junto con el archivo de audio secreto, el historial de ubicación del teléfono de Jorge y otras pruebas, Clayton presentó todo a la policía para reabrir oficialmente el caso de secuestro de hace 2 años. Fuimos a la comisaría en una mañana lluviosa. Mi corazón latía con fuerza mientras Clayton entregaba el dossier al oficial a cargo. Esta es nueva evidencia sobre la desaparición de mi hijo hace 2 años. El sospechoso es Jorge Hall, un gerente de mi empresa. El oficial, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, hojeó los archivos, entrecerrando los ojos. Tomaremos el caso e investigaremos a Jorge discretamente, según el procedimiento. No digan ni una palabra. Esto podría asustarlo y hacer que huya. Salimos de la comisaría. Abracé a Mason con más fuerza, el corazón acelerado al pensar en los días de espera que se avecinaban. ¿Se movería la policía lo suficientemente rápido? ¿Sospecharía algo Jorge? Unos días después, apareció la primera señal. Jorge solicitó repentinamente una licencia personal prolongada. Su correo electrónico a Clayton fue escueto. Necesito unas semanas libres por motivos familiares. Clayton me llamó a su oficina de inmediato, con el rostro sombrío. Esta es una clara señal de que se está preparando para huir. Sabe que las cosas están cambiando. Mi corazón se aceleró de miedo. Si escapaba, todo se derrumbaría. Mason viviría con miedo para siempre. Clayton y yo nos dimos cuenta de que teníamos que actuar rápido. Llamó a su investigador privado. Síguelo de cerca. Informa de cualquier movimiento de inmediato. La gente de Clayton lo siguió y rápidamente informó. En cuestión de horas, Jorge y Amy se dirigían al aeropuerto. Están comprando billetes a México, susurró el investigador por teléfono.
Clayton y yo saltamos a su coche y aceleramos tras ellos, mi corazón tamborileaba salvajemente. «Más rápido, no podemos dejar que se escape», gritó Clayton al conductor, agarrando el volante. Al mismo tiempo, informó urgentemente a la policía de la ubicación exacta. «Jorge Hall está en el aeropuerto internacional. Podría estar huyendo. Estamos en camino». El coche volaba por la autopista, la lluvia ahora caía a cántaros, el parabrisas se empañaba por nuestra respiración ansiosa. En el aeropuerto, la terminal bullía de viajeros arrastrando maletas, los anuncios de vuelos resonaban en lo alto. Jorge y Amy estaban en la fila del mostrador de facturación internacional. Él con una chaqueta negra, sus ojos mirando nerviosamente. Amy a su lado, charlando despreocupadamente. En el momento en que Jorge se giró para mirar detrás de él, nos vio a Clayton y Amy abriéndonos paso entre la multitud. Sus ojos se clavaron en nosotros, su rostro se quedó sin color, la boca se le abrió, las manos le temblaban. Casi simultáneamente, policías de paisanos se acercaron desde múltiples direcciones, moviéndose rápidamente para rodearlos. Al darse cuenta de que estaba atrapado, Jorge entró en pánico, el sudor corría, los ojos desorbitados. Se giró e intentó correr, empujando a los pasajeros a un lado, las maletas caían al suelo. Pero después de solo unos pocos pasos tambaleantes, los oficiales lo derribaron. Un detective corpulento lo inmovilizó. «Jorge Hall está detenido por presunto secuestro de menores». Se retorció y gritó. «Suéltenme, soy inocente». La multitud estalló en caos. Gritos, teléfonos en alto, filmando todo. Amy se quedó helada, con el rostro ceniciento, la boca abierta. «¿Qué está pasando? ¿Por qué lo arrestan?» Intentó acercarse, pero la policía la detuvo. «Señora, quédese donde está». Mientras se leía la orden de arresto en voz alta, «Está detenido por secuestro y privación ilegal de libertad de un menor», Jorge luchaba desesperadamente, todavía negándolo todo. «Esto es una trampa. Se equivocan de persona, suéltenme». Se retorció, incluso mordió la mano de un oficial, pero fue inútil. Lo esposaron y lo levantaron. Solo entonces Amy se dio cuenta de que el hombre en quien confiaba era sospechoso de un delito grave. Se derrumbó en medio de la terminal, sollozando incontrolablemente, cubriéndose la cara con las manos. «No, no puede ser. Jorge, es verdad lo que dicen». La policía la levantó. «Tendrá que venir con nosotros para ser interrogada». Jorge y Amy fueron llevados bajo la mirada de docenas de personas que susurraban y señalaban, ¿secuestro de menores? Eso es horrible. Me quedé a distancia, observando en silencio, con el corazón palpitante. Finalmente, lo habían atrapado, pero el dolor de Mason permanecía. Clayton me puso una mano en el hombro. «Lo logramos, Owen». Tras su arresto, Jorge fue detenido para ser investigado. En los primeros interrogatorios, negó obstinadamente todo. «No conozco a ningún niño. Me están incriminando». Sonrió con suficiencia en la oscura sala de interrogatorios, repitiendo su inocencia. Mi corazón se aceleró mientras Clayton me ponía al día. «Es duro, pero las pruebas lo aplastarán». Sin embargo, cuando las pruebas se presentaron una por una, datos de ubicación del teléfono que coincidían con el lugar de la desaparición, imágenes de cámaras de seguridad cerca del puente donde abandonaron a Mason, testigos que lo vieron conduciendo sospechosamente cerca de la casa de Clayton y la identificación positiva de Mason, Jorge comenzó a desmoronarse. Su rostro palideció, el sudor corría. Ese no era yo. Cuando se reprodujo la grabación de él y Amy, su voz de pánico admitiendo, «El niño me reconoció», Jorge se derrumbó por completo y confesó todo. «Sí, lo hice porque odiaba a Clayton. Destruyó mi carrera». Lloró, con la cabeza inclinada. El motivo se confirmó como venganza personal. Años antes, Clayton lo había disciplinado severamente y bloqueado su ascenso por fraude. Quería que sufriera de la misma manera que yo creía que él me había hecho sufrir, llevándose a mi hijo y abandonándolo a su suerte, dijo Clayton, con la voz temblorosa. Amy fue interrogada como persona de interés. Sollozó. No tenía ni idea. Solo dijo que nos íbamos de vacaciones. Fue puesta en libertad después de que se determinara que no tuvo participación en el secuestro.
El juicio por secuestro atrajo una atención masiva de los medios porque involucraba al hijo de un destacado hombre de negocios. Los periodistas se agolpaban fuera del juzgado, las cámaras destellaban. Me senté en la sección de testigos, con el corazón palpitante, sosteniendo la mano de Mason. Amigo, hoy tu miedo termina. En el tribunal, se presentaron todas las pruebas públicamente. El testimonio de Mason, las grabaciones, las cámaras de seguridad, el historial de Jorge. Ante los argumentos irrefutables del fiscal, el acusado secuestró a un niño por una venganza personal, causando un trauma severo. Jorge inclinó la cabeza, admitió su culpabilidad y aceptó la sentencia. El mazo cayó. Jorge Hall fue sentenciado a 25 años sin libertad condicional por secuestro de menores e intento de evadir la justicia. La sala del tribunal estalló en aplausos. Cuando terminó el juicio, Mason, Clayton y yo salimos silenciosamente del juzgado. Mason apretó mi mano, ya sin miedo. Sonrió. El hombre malo se ha ido, tío. Salimos a la luz del sol. Mi corazón se sentía más ligero, pero todavía ansioso por el futuro. Se había hecho justicia, pero las heridas necesitaban tiempo para sanar. Fuimos a tomar un helado. Mason corría y reía. Hoy es el mejor día de mi vida, tío. Clayton me puso una mano en el hombro. Gracias por ayudar a mi hijo en el momento más difícil. Asentí, las lágrimas caían. No hice nada grandioso. Simplemente no podía dejarlo solo. Él también ha sido mi familia durante mucho tiempo. Después del juicio, mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. Clayton, con profunda gratitud por los 2 años que había salvado y protegido a Mason, me ascendió a jefe del departamento técnico de la empresa. No fue una decisión emocional. Había visto mi habilidad y dedicación a través de meses de trabajo duro. Owen, tus habilidades merecen este puesto, dijo en la reunión ejecutiva, con voz cálida y firme. Me quedé allí, con el corazón palpitante, incapaz de creer lo que oía. ¿Gerente, estás seguro? Solo soy un técnico. Clayton sonrió. No solo arreglas máquinas. Arreglaste la vida de mi hijo. Por eso, mi competencia y compromiso rápidamente se ganaron el reconocimiento de la junta directiva y mis colegas. Aplaudieron, me felicitaron, y su amplio apoyo disipó mi miedo y nerviosismo iniciales. Comencé a dirigir el equipo, asignando tareas y resolviendo problemas complejos. Sentía como si estuviera viviendo en un sueño. Los ingresos estables y el nuevo estatus mejoraron mi vida de manera constante. Un salario más alto, bonificaciones por rendimiento. Ya no tenía que contar cada centavo para una comida. Aunque el trabajo era exigente, reuniones, revisiones de sistemas, reparaciones de emergencia, nunca dejé de sacar tiempo para Mason, como si fuera un hábito inquebrantable. Cada tarde, si llamaba, tío Owen, cuéntame un cuento, dejaba mis informes para hablar por teléfono. Los fines de semana, lo recogía. Íbamos a los toboganes en el parque, comíamos hamburguesas en nuestro lugar favorito. ¿Estás ocupado, tío?, preguntaba, con los ojos preocupados. Yo sonreía. Dejaría cualquier cosa por jugar contigo, amigo. Esos momentos calentaban mi corazón, pero todavía lo hacían acelerarse. Temía perder esta cercanía si la vida volvía a cambiar. Un día, mientras revisaba informes en la oficina, sonó el timbre. Abrí y mi corazón se detuvo por un instante cuando vi a Amy parada allí, con el rostro demacrado, el maquillaje apenas ocultaba las ojeras bajo sus ojos. Owen, ¿cómo has estado?, susurró, con la voz temblorosa. Me quedé helado mientras los recuerdos dolorosos volvían a inundarme. La traición, los insultos, el encuentro en la puerta de la fábrica. Amy, ¿qué haces aquí?, pregunté fríamente, agarrando la puerta con fuerza. Se disculpó por todo lo que había hecho, poniendo excusas sobre el pasado. Owen, me equivoqué. Estaba ciega. Jorge. Él me engañó. Lo lamento mucho. Por favor, perdóname, ¿podemos arreglar las cosas, empezar de nuevo? Sus palabras hicieron que mi corazón latiera con ira y tristeza. ¿Por qué volver ahora que finalmente había encontrado estabilidad?
Pero corté firmemente todo contacto, declarando que ese matrimonio había terminado hace mucho tiempo y nunca podría revivirse. Amy, es demasiado tarde. Me dejaste, me humillaste repetidamente, y ahora quieres volver. Deja de soñar. Mi voz era tranquila, pero por dentro dolía. Amy se fue con un remordimiento tardío. Lloró. Owen, lo siento. Pero cerré la puerta, me di la vuelta, las lágrimas rodaban por mi cara. Ese momento hizo que mi corazón se acelerara al pensar en el pasado. ¿La perdonaría? No. Había aprendido a dejarlo ir. Más tarde, con un ingreso estable, compré un pequeño y acogedor apartamento, 2 dormitorios, una pequeña cocina, un balcón con vistas a la calle. Por primera vez, después de años de vagar, realmente tenía un hogar. De pie en la sala de estar vacía, mi corazón se aceleró de alegría y miedo. Alegría por tener finalmente un lugar, miedo de perderlo si fracasaba. Lo decoré de forma sencilla. Fotos de Mason en la pared, un sofá viejo pero cómodo. Mason venía a menudo, traído por Clayton, y yo también visitaba la mansión. Cenábamos juntos, contábamos historias, veíamos películas. Nuestro vínculo se convirtió gradualmente en una familia real y duradera. Owen, eres como un hermano para mí, dijo Clayton una vez, dándome una palmada en el hombro. Mason me llamaba tío Owen, pero a veces susurraba, papá, haciendo que mi corazón latiera de felicidad. En las tardes soleadas, caminábamos por el parque, él sosteniendo nuestras 2 manos. Ahora tengo 2 papás. Mi corazón se aceleró. Esta era la verdadera familia, no por sangre, sino por amor. Más tarde, me enteré de que mis padres biológicos habían caído en dificultades. A través de un viejo conocido, supe que su empresa había quebrado por malas inversiones, ahogada en millones de deudas. Su casa, antes grandiosa, fue embargada por el banco. Vendieron todo y se mudaron a un apartamento de alquiler estrecho y mohoso en las afueras. Vecinos ruidosos, lucha constante. Enfermaron. Papá con dolor en las articulaciones, mamá con presión arterial alta, pero no tenían dinero para el tratamiento. La noticia hizo que mi corazón se acelerara, no con piedad, sino con una tormenta de emociones. Ira por aquella noche lluviosa. Me echaron, pero tristeza porque todavía eran de mi sangre. Un día, sonó el timbre. Abrí y encontré a mis padres parados allí, con ropa vieja y gastada, los ojos rojos. Owen, hijo, podemos hablar, susurró papá, con la voz temblorosa. Hablaron de sus problemas, invocaron los lazos de sangre, esperando que me ablandara. Hijo, sabemos que nos equivocamos. Realmente no nos queda nadie a quien recurrir. Somos familia. Ayúdanos solo esta vez, lloró mamá. Somos familia, Owen. No nos abandones. Los miré durante mucho tiempo, el corazón palpitante mientras los recuerdos volvían. Los insultos, la puerta cerrándose de golpe bajo la lluvia. Luego tomé la mano de Mason. Estaba de visita, aferrado a mí, y dije que él era mi única familia real ahora. Mamá, papá, la única familia que tengo es este niño. Se quedó conmigo cuando lo perdí todo. Cuando ustedes me echaron a la tormenta. Me negué rotundamente a ayudar y les pedí que se fueran. No puedo ayudarlos. Ustedes me dieron la espalda. Ahora vivo mi propia vida. Lloraron y suplicaron, pero cerré la puerta, con el corazón dolorido. A partir de entonces, vivieron en la pobreza y la enfermedad. Papá hospitalizado por sus articulaciones. Mamá trabajando como limpiadora. Se corrió la voz entre parientes y vecinos sobre cómo me habían echado cruelmente aquella noche lluviosa. Se enfrentaron al desprecio y al aislamiento. Se lo merecen. Desalmados con su propio hijo. Dejé ir el pasado doloroso por completo para vivir plenamente en el presente. Sin odio, solo liberación. Una tarde en el parque, observé a Mason correr libremente bajo el sol, su sonrisa pura y sin sombras. Perseguía mariposas, riendo alegremente. En ese momento, recordé todo el viaje, desde las profundidades de la desesperación hasta hoy. El desempleo, la traición de mi esposa, el abandono de mis padres, vagar con Mason, conocer a Clayton, el caso de Jorge.
Mi corazón se aceleró de emoción. ¿Cómo había sobrevivido a todo? Me di cuenta de que incluso cuando fui traicionado y abandonado por mi propia sangre, nunca perdí mi bondad. Y esa misma bondad me llevó a la verdadera familia de mi vida, Mason. Comprendí que aquellos que están a tu lado en tus momentos más bajos son tu verdadera familia. La sangre sin humanidad es solo un nombre vacío. Y mi consejo para cualquiera que haya estado donde yo estuve una vez, el karma siempre existe. Aquellos que hacen el mal pagarán el precio tarde o temprano, mientras que aquellos que viven con bondad, de la manera más inesperada, encontrarán la luz y la felicidad de nuevo. Cuando Mason corrió de vuelta hacia mí por el parque, me rodeó con sus brazos y susurró un suave pero completo, «Papá». Supe que a través de todas las tormentas que había soportado, el mayor tesoro que gané no fue el estatus ni el dinero, sino un hijo con todo mi corazón. Las lágrimas rodaron por mi cara mientras lo abrazaba con fuerza. Te quiero, hijo. Mi vida, por fin, había encontrado la paz.